Vamos a adentrarnos en un tema tan complejo como es intentar comprender quién es el que maneja el poder en el mundo, quién es el que lo controla, quién dirige la política mundial y cuáles son las razones por las que la humanidad jamás ha salido de procesos históricos donde la guerra, la violencia, el asesinato, el exterminio de pueblos y naciones enteras ha sido la dinámica a la que nos hemos acostumbrado pues desde los orígenes de la humanidad. ¿Podemos decir que son los políticos los que tienen el poder? Bueno, sí, en parte se puede afirmar que sí, pero la realidad de los hechos históricos nos demuestra que esa respuesta pues es bastante simple. Por poner un ejemplo, ¿no? Actualmente todos los políticos, es decir, los gobiernos a nivel mundial, especialmente en Occidente, todos sin excepción están siguiendo una especie de agenda que todos conocemos, ¿no? Y que incluso el seguir esa agenda mundial, conocida como la Agenda 2030, que a pesar de que perjudica a muchas naciones claramente, sin embargo se ven obligados a seguir esa dinámica que les imponen y de no cumplir esa agenda, eliminan a los gobiernos o eliminan a los dirigentes políticos sin contemplaciones. Todos recordamos, creo que atentados bastante conocidos. Entonces estamos viendo que por encima del poder político hay como otro poder mucho más fuerte y poderoso, un poder que se mueve en la sombra, por decirlo así, y al que nadie se atreve a desafiar, y quien lo desafía acaban eliminándolo sin piedad. Esto es lo que intentamos descifrar en este tema que nos corresponde hoy. A manera de ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones estaban de acuerdo en que se debía acabar de una vez por todas con el horror de la guerra, con esa sombra de la muerte que con demasiada frecuencia azota naciones y continentes enteros. Y ese sentimiento de intentar poner fin a todos los conflictos bélicos del mundo no era algo nuevo, sino que es una vieja idea a la que todos aspiramos, pero que desgraciadamente pues nunca se cumple. Una prueba de esto lo tenemos en lo que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial dio comienzo la llamada Guerra Fría. Esta Guerra Fría se llevó a cabo entre dos grandes potencias, como era la Unión Soviética, que es la actual Rusia, y el poder militar y económico de Estados Unidos. Este proceso de tensión internacional llamada la Guerra Fría se prolongaría hasta el año 1991, a lo largo de 47 años más o menos. Y este proceso político y militar de la Guerra Fría se caracterizó por una carrera armamentística, pero que nunca llegaron al enfrentamiento directo entre ambas potencias. Desde entonces, ni antes ni ahora, se pudo conseguir ni un solo año de paz en el mundo. Pero no solo ahora, sino en siglos anteriores tampoco. Pues bien, la realidad de estos hechos consiste en que han pasado años, siglos y milenios y aquí no ha cambiado nada. Continuas guerras, continuas carnicerías, exterminio. Toda esa historia ya la conocemos. La pregunta que nos surge es, quizá ese sueño de conseguir una paz definitiva en la humanidad no es posible debido a que los intereses políticos de las grandes potencias quizá les impide llegar a un acuerdo. No creo. No creo que ese tema sea tan sencillo como para afirmar que esto responde a tratados de paz entre naciones. Pero lo que sí es cierto es que a través de la guerra se controla a la población en general. Y tratando de comprender un poco este tema, yo personalmente no he encontrado ninguna referencia documental o ya sea simplemente escrita que me hayas convencido del porqué de tantas guerras. Es decir, ¿cuál es la razón de que siempre estamos con guerra? Un conflicto aquí, otro allá, o a veces estalla un conflicto entre dos naciones.
guerras continuas, carnicerías continuas que se han dado a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Entonces, dentro de este tema, el historiador inglés Arnold Toynbee plantea una visión, digamos que muy particular, sobre las razones de la decadencia y la desaparición de algunas o de las civilizaciones en general. Y afirma que la crisis final de una cultura está relacionada con la degradación moral de un pueblo o de una civilización. Es decir, plantea una hipótesis de tipo moral, porque muchos historiadores dicen, no, fue una crisis económica, una crisis política, pero este historiador plantea una hipótesis muy original, que es, una de las razones es de tipo moral, lo que conlleva ciertas implicaciones espirituales, porque la moral es la parte espiritual, vamos a decirlo así, de los hechos. Es decir, todo esto conlleva ciertas implicaciones, pero no pasa de ahí, en cuanto que el trabajo de un historiador es la investigación, no determinar las causas morales o no de un hecho histórico. De todas formas, no deja de ser cierto que en los procesos históricos algunas culturas aceleraron su proceso de extinción debido a la corrupción y la degradación moral de los habitantes de un país o de una nación concreta. Por ejemplo, en los textos del Antiguo Testamento leemos cómo el profeta Jonás anunció la desaparición de Nínive, que era la capital asiria, y anunció la desaparición de Nínive si no cambiaban sus costumbres corrompidas y la degradación moral que había entre sus habitantes. Pues curiosamente, la población escuchó la advertencia del profeta, hicieron penitencia, es decir, cambiaron de actitud, de manera que Nínive, la capital del imperio asirio, no fue exterminado. Estamos hablando de aproximadamente el siglo XIX, unos 1900 años antes de Cristo. Pues bien, este cambio de actitud fue la razón de que el imperio asirio no desapareciera en ese momento de la historia. Desapareció más tarde, pero no en ese momento. Pues bien, esta referencia histórica nos lleva a compararlo con lo que estamos viviendo actualmente, donde estamos viendo una impresionante degradación moral en nuestra cultura occidental. La homosexualidad, la transexualidad, toda la perversión sexual que hay. Es decir, estamos viviendo ese hecho y esa degradación moral está llevando a que Occidente prácticamente pues esté casi en un colapso total. Pues bien, esta degradación moral de Occidente está llevando a la práctica desaparición del cristianismo en Europa. Y paralelo a todo esto, paralelo a toda esta degradación que estamos viviendo, vemos como cada vez hay mayores focos de guerra, como es el conflicto del este de Europa, Ucrania y no digamos del Oriente Medio. Por lo tanto, en el origen de los conflictos políticos y sociales, la corrupción y la degradación moral de sus habitantes conduce a la injusticia. ¿Y la consecuencia de esto cuál es? La guerra. Sin embargo, aquí entramos en un punto que no podemos ignorar, en cuanto que detrás de todo esto, o sea, detrás de todos los conflictos que ha habido en la humanidad, siempre hay un grupo pequeño, una élite muy poderosa, que es la que controla, la que perturba, altera y manipula el conjunto de la sociedad, corrompiendo todas las estructuras del poder para controlar la sociedad. Toda la degradación social que estamos viendo en Occidente especialmente está controlado por esta pequeña élite, porque son las que manejan todo el poder económico y político. Ahora bien, de acuerdo, esta élite es la que va corrompiendo la sociedad, va destruyendo la inseguridad, cada vez más delincuencia, cada vez más asesinatos, bien, de acuerdo, pero ¿de dónde procede ese poder que tiene esta élite? ¿De dónde viene ese poder? ¿Del dinero? Sí, en parte sí, pero todo no. Entonces es curioso que esta élite que controla el poder, todas las estructuras del poder, porque controlan la economía, los gobiernos, la política, la religión, lo controlan todo. Entonces, se mueven todos ellos, toda esta élite pequeña, porque son muy pocos, se mueven dentro de una dinámica a la cual cualquier persona no puede acceder. Y se mueven dentro de una dinámica que es el ocultismo.
El ocultismo está muy relacionado con el satanismo. Entonces, observamos que el poder absoluto no es ejercido solamente por los políticos. Una parte sí, pero toda no. Sino que estos son dirigidos y manipulados por un poder que está muy por encima de la política. Y que curiosamente los mismos políticos reconocen que ellos mismos no saben en realidad lo que hay más allá, como que es algo a lo que no pueden ni siquiera acceder. Entonces, es realmente sorprendente todo esto, ¿no? En cuanto que al mencionar la palabra ocultismo, nos estamos adentrando en un ámbito de conocimiento donde las respuestas de tipo lógico no entran. Aquí no hay respuesta de tipo racional. Dicho de otra forma, el misterio que se esconde detrás de todo esto escapa a toda explicación lógica. De manera que en el primer paso que dan las élites del mundo para controlar la población, lo estamos viendo actualmente, el primer paso que dan es el básico. ¿Cuál es el básico? Control del sistema del control de la producción de alimentos. ¿Cómo? A través de la guerra. Es decir, muchas veces tratan de matar a la población a través del hambre. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente con la destrucción del sector agrario, porque en el mundo occidental se está destruyendo el sector agrario. ¿Para qué? Para aumentar la escasez. Aumentar la escasez, aumentar los precios. Y se va encareciendo todo. De manera que esa escasez conlleva a ciertos desequilibrios sociales. Y esta fue la razón, este hecho, del control de los alimentos, es decir, el porqué de tantos conflictos en la sociedad, fue lo que me llevó a buscar otras fuentes de conocimiento para entender todo esto. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es una cuestión política? No. Hay algo más que eso. Entonces, esto fue lo que me llevó a buscar algunas bases, algunos conocimientos, y al final acabé encontrándolo en ciertos textos bíblicos, concretamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, para el que quiera buscarlo. En el análisis del texto de Mateo del capítulo 4, trata una escena conocida como las tentaciones del desierto. Es una escena, creo que todos hemos escuchado, hemos oído alguna vez hablar de todo esto. Se trata de una escena que Mateo la describe dentro de un género literario que es figurativo. Es decir, Mateo utiliza unas palabras que son simbólicas, figurativas, para describir una situación que no es el literal, es decir, tal como lo explica Mateo, no fue literalmente así, pero lo que hace es representar un hecho que sucedió, que aconteció en la realidad. Entonces vemos que la descripción que leemos en el Evangelio, en Mateo capítulo 4, nos aporta algunos datos muy interesantes, que nos permiten comprender todo esto que estamos hablando. Y al mismo tiempo describe una escena de lo que realmente sucedió entre Cristo y Satanás. Es decir, podemos decir, no, bueno, pero eso es un lenguaje figurativo que utiliza Mateo o también Lucas. Bueno, pues que el evangelista, en este caso Mateo, imagina una situación. No. Cuidado que no. Fue un encuentro literal entre Cristo y Satanás de tú a tú. Aquí no hay figuraciones. Es decir, ¿qué se esconde detrás de este escenario donde Satanás sale al encuentro de Cristo en un lugar no determinado del desierto? Entonces, para poder ubicarnos, lo primero que hacemos es intentar localizar en qué zona geográfica del Oriente Medio sucedió este encuentro. Repito que aunque Mateo lo escribe en un sentido figurativo, esto fue real, muy real, entre Cristo y Lucifer. Entonces, personalmente, consultando algunos textos apócrifos, pude conocer que dicho encuentro se llevó a cabo en el desierto de Negev. Este desierto de Negev tiene límite fronterizo, vamos a decirlo así, con la península del Sinaí por el oeste y con el valle del Jordán por el este. Aproximadamente tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados. La verdad es que no es muy grande. Y en ese desierto del Negev se llevó a cabo este encuentro, esta escena.
Entonces aquí es donde me llevó a estudiar el por qué, porque encontré en esta escena de Mateo, encontré razones de lógica de lo que yo buscaba. Entonces, Mateo resume este acontecimiento y describe tres escenas, tres tentaciones. La primera de ellas consiste en que Cristo lleva ya bastantes días retirado en la soledad y es evidente que Cristo tiene hambre por los días que lleva de ayuno. Satanás le sugiere que convierta algunas piedras en pan. Cuidado, que esto es muy interesante. Le dice, mira, ya se nota que tienes hambre. Oye, ¿por qué no conviertes algunas piedras en pan? Tú tienes poder para eso. Entonces le sugiere que convierta algunas piedras en pan. La respuesta de Cristo es casi monosilábica. Le dice, no solo de pan vive el hombre. Aquí podemos decir, bueno, la observación de Satanás es lógica. Todos los seres humanos, desde que nacemos, ¿qué hacemos? Buscamos la seguridad del alimento, de la alimentación. Tener algo que comer, por ejemplo, tener algo de dinero y, si es posible, tener igualmente la seguridad de ser propietario de un patrimonio económico que nos permita vivir como holgadamente, sin tener que trabajar como locos. Eso lo buscamos todos. Y que en este caso lo representa en el pan. Mira, déjate de tonterías, Cristo. Tú convierte algunas piedras en pan y deja de tonterías con tu retiro y con el plan que tienes. Aquí, ¿el pan qué significa? Aquí el pan significa tener asegurada la subsistencia. ¿Para qué trabajamos? Pues hombre, para comer, para tener una vivienda, para tener algunos medios económicos de transporte, vivir cómodamente, más o menos. Por lo tanto, aquí el pan, esta tentación de Satanás a Cristo es tener asegurada la subsistencia. Y por esta razón, por la subsistencia, por el pan, hay personas que llegamos a robar e incluso hasta matar. Pues bien, en este pasaje que describe el Evangelio de Mateo, da la impresión que la respuesta cortante de Cristo se debe a que Cristo sabe que Satanás en el fondo tiene razón. Por eso Cristo no entra en discusiones. Es decir, que los seres humanos somos muy primarios en el tema de la subsistencia. Para el hombre, ¿qué es lo primordial? Lo primero, el alimento, la comida. Y aparte de eso, ¿qué? Pasarlo bien, tener dinero, conseguir influencias políticas, conseguir sexo y algunas cosas más. Y con eso, con un bizcocho y hasta mañana a las 8, como hice en mi tierra. Entonces, el mundo piensa así. Y entrar en ese debate es perder el tiempo. Por eso Cristo guarda silencio, porque la sugerencia de Satanás es lógica. Convierte algunas piedras en pan y come, hombre, come, que tienes hambre. Por lo tanto, la sugerencia de Satanás es lógica y ponerse a discutir con él es perder el tiempo. Dicho de otra forma, ¿cómo controlas a las personas? ¿Cómo se controla la sociedad? Pues el primer paso que suele darse es controlando la distribución de alimentos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una crisis social en determinadas ciudades? La gente entra en pánico y revienta supermercados, abastos, todo. ¿Cuál? Asalta y se llevan todo, arrasan con todo. Porque es el primer paso, la alimentación, los alimentos. Entonces, el primer paso casi siempre para controlar a la población es a través de los alimentos. De manera que el poder político puede llevar a grandes masas de población a morir de hambre si no se someten a las políticas ideológicas que a veces determinados países o gobiernos obligan a la gente. Por ejemplo, esto ha sucedido a lo largo de la historia y va a seguir sucediendo. Porque actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un alarmante aumento de precios. ¿Para qué? Pues simplemente para enfermar a la población. Por poner un ejemplo, Stalin, que fue dirigente de la Unión Soviética, durante su gobierno, no dudó en condenar a morir de hambre a unos 8 millones
de ucranianos en la década de los años 30, estamos hablando hace aproximadamente unos 100 años, debido a que los campesinos se negaron a aceptar las reformas agrarias de Stalin. Algunos historiadores hablan de entre 7 y 10 millones. Fue un auténtico genocidio y murieron de hambre, los mató de hambre. Entonces, también igualmente Inglaterra tampoco dudó en condenar a millones de hindúes, habitantes de la India, a morir de hambre por los cambios de cultivos que no beneficiaban a los campesinos. Y lo mismo hicieron los ingleses en Irlanda, condenando a morir de hambre a gran parte de la población irlandesa. Y fue a partir de ahí cuando un porcentaje muy alto de la población irlandesa emigraron hacia Estados Unidos. Pues bien, vemos por lo tanto que el control de la población se inicia en primer lugar con el control de los alimentos, para someter a todos a muerte si no se someten a los criterios de la élite que controla el mundo. Pues bien, siguiendo el relato de Mateo, Satanás le presenta a Cristo la segunda tentación, vamos a decirlo así. ¿Y qué es lo que hace? Le aconseja que vaya al templo. Mira, tú vas al templo, te arrojas desde allí y montas un espectáculo. Es decir, le aconseja que se presente donde realmente está el poder político, económico y religioso. Es decir, donde entonces se reunían multitud de personas procedentes de todas las naciones que llegaban hasta Israel en ese momento, como judíos de la diáspora, etíopes, sirios, jordanos, griegos, romanos, etc., ¿no? En definitiva, donde está el centro del poder, donde está reunida la gente poderosa que viene de otras partes una vez al año. Y allí están reunidos terratenientes, empresarios, etc., ¿no? La mayoría de ellos de diferente procedencia. Pues bien, Satanás le sugiere que en el templo, con su sola presencia y la capacidad oratoria que tiene, dice, con eso vas a convencer a todos políticamente hablando. Satanás le dice, mira, vas a conseguir un éxito increíble, indudable. Mira, eres alto, eres guapo, hermoso, y con tu sola presencia el voto femenino lo tienes asegurado. Todas las mujeres van a votar a tu favor. Y en cuanto a los hombres, nada más que comiences a hablar, todos aquellos que tienen cierto poder económico se van a interesar inmediatamente por ti. No dudarán un instante en poner en tus manos grandes medios económicos y te van a convertir en el candidato oficial para que consigas el poder político. Y a través de esto, en poco tiempo, te van a proclamar rey. La verdad es que no, leyendo estos pasajes del Evangelio, no cabe duda que Satanás es muy práctico, es muy lógico, no se anda con tonterías. Es realmente lógico todo lo que le plantea a Cristo sobre cómo conseguir el poder. Lo que le plantea a Cristo es, con esto de ir al templo, es cómo puedes conseguir el poder de esa forma. Entonces, ¿cuál es la intención de fondo del diablo en este caso? En el fondo, es un intento de hacerle ver a Cristo que con las ideas que él tiene no vas a llegar a ninguna parte. No vas a tener éxito entre los hombres. Podemos decir, ¿no?, que este pensamiento lógico que tiene Satanás trata de convencerle que está perdiendo el tiempo con las ideas que tiene. Con la bondad, que el hombre cambie, que el hombre se convierta. Satanás le dice, mira, todo eso son tonterías. El hombre no piensa así. Entonces lo que plantea Satanás es de una lógica realmente apabullante, una lógica aplastante. Es decir, si quieres triunfar, tienes que relacionarte con la élite política. Y de alguna forma tienes que venderte, tienes que arrimarte y adular al político de turno para conseguir el poder. Y a través de la influencia política, pues vas a conseguir el dinero, la plata, como se dice en la América hispana. Vas a conseguir la plata, dinero y el favor de las mujeres. Esa es la escala progresiva de conseguir el éxito político, social y económico, por supuesto. Pero de forma paralela a todo esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que de una u otra forma también tienes que venderte. Gratis no es. Esto no es gratis. El poder no se consigue gratuitamente. Hay que pagar un precio.
Y esta es la gran razón por la cual Cristo guarda silencio. Porque la forma de pensar de la gran mayoría de las personas es muy simple. Mira, déjate de tonterías. Vive la vida, que son 2 días, trata de ser feliz y disfruta todo lo que pueda. Y lo demás son huevadas. Es un poco lo que le plantea Satanás a Cristo. Es decir, Satanás es maestro en esa forma de enfocar la vida. Es difícil rebatir esa lógica de los hechos. Tú no puedes discutir con una persona que te plantea las cosas así porque tiene razón. Tiene toda la razón. Tú a una persona que piensa así no le puedes hablar de hechos, hechos morales, espirituales. No vas a conseguir nada. Esta es la razón por la cual Cristo guarda silencio, no discute, no rebate, no levanta la voz, porque sabe que esa lógica satánica tiene razón. Entonces, ante esto que estamos exponiendo, alguien puede pensar que yo en estos momentos estoy haciendo de abogado del diablo. No, eso no es así. Lo que estamos haciendo es intentar comprender los pasos que vamos dando poco a poco para ir desviándonos del verdadero camino. El verdadero camino no es el poder, no es el éxito, no es el placer. Entonces, por eso aquí estamos en un debate entre la postura de Cristo y la postura de Satanás. El silencio de Cristo nos viene a decir que esa lógica para conseguir el poder y el éxito, esa lógica, esa dinámica, es un camino que se alcanza rápido, pero que en un proceso de tiempo breve tiene graves consecuencias. Escuchaba el otro día yo a un político español, decía que determinados políticos del Partido Socialista, se refería a estas jóvenes que han alcanzado el poder rápidamente, como la Irene Montero, toda esta, es gente auténticamente descerebrada, relataba que las conoce personalmente y cómo se han sabido situar muy rápidamente al lado de personas muy influyentes y en poco tiempo han conseguido el máximo poder, hasta el punto de que han llegado a ser ministras, como es el caso de Irene Montero y algunas más. Personas ignorantes, pero que han subido hasta el poder. Entonces, lo que Cristo viene a decir, sí, muy bien, de acuerdo, eso se alcanza rápido, pero es un proceso que tiene graves consecuencias para la persona. Cristo sabe que el poder político y económico es una de las mayores tentaciones de la naturaleza humana, en cuanto que a través de la política se consigue dinero, plata, mucha, se consigue poder económico. Y con el control del dinero lo consigues casi todo, puedes comprar a mucha gente. Aquí podemos hablar de todo, cómo funcionan los cárteles del narcotráfico, cómo funciona el narcotráfico, todo se consigue con dinero, como corrompiendo, conquistando, matando si es necesario. Consigues también a las mujeres que quieres, tienes poder de influencia, controlas a los demás, compras voluntades, compras casi todo, de manera que a través del poder diriges el mundo en la dirección que a ti te da la gana. Por lo tanto, teniendo en tus manos el poder político y financiero, da igual a quién votes, porque el voto no sirve para nada, en cuanto que todo, hasta el sistema jurídico y legislativo, pasa a tu control a través del poder político. Y me da igual a qué partido político me votes, porque voy a ganar yo, porque soy el que lo controla todo. Esta es la razón por la cual Cristo no dialoga con Satanás. Porque Cristo sabe que dialogar con él no sirve de nada. Siempre te va a vencer con su lógica, porque es un gran manipulador, demagogo y mentiroso. Por eso Cristo no dialoga con él, le da respuestas cortantes. No solo de pan vive el hombre, no tientes al Señor tu Dios, etc. Sabe que no sirve de nada dialogar con él. Te va a vencer siempre con la lógica, con su lógica humana. Pues bien, continuando con este relato respecto a cómo se consigue el poder y el control de los demás, llegamos finalmente al punto clave que estábamos buscando al principio, es decir, el por qué a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad nunca hubo paz, ni la va a haber. Llegamos entonces
al punto clave donde tratamos de comprender por qué razón la humanidad nunca ha salido de la guerra y las injusticias. Es decir, ¿quién dirige y controla este mundo? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo controla? Entonces, tratando de responder a esta interrogante, seguimos con el guión que describe el Evangelio de Mateo, donde describe la última, la tercera tentación, la última tentación, la tercera y última. Para mí creo que es la más interesante y descriptiva de esas tentaciones. Se puede afirmar que estamos ante una escena realmente cinematográfica, sin ninguna duda. O sea, ver este enfrentamiento dialéctico entre Cristo y Satanás en el desierto, vamos, se puede dar lo que haga falta por ver eso en persona, ¿no? Por lo tanto, esta es una escena realmente de cine, donde una vez llegados a este punto empezamos a comprender muchos acontecimientos históricos y no pocas situaciones de todo tipo. En definitiva, comprender el porqué de las guerras interminables de la historia de la humanidad, el comprender también cuál es el origen de las injusticias y persecuciones. Se trata entonces de comprender por qué unos pocos tienen un poder inmenso, a través del cual someten a la humanidad a todo tipo de esclavitud. Esclavitud ideológica, esclavitud política, religiosa, económica, lo que queramos. Y la descripción de esta última escena que describe Mateo permite comprender casi todo. Casi toda la historia de la humanidad permite comprender esta escena que describe Mateo en la última tentación. En esa tentación, Satanás le pone a Cristo en un escenario como puede ser la cima de un monte, desde donde se puede contemplar todo. Se ven ciudades, países, reinos, pueblos, gentes diversas, todo, le muestra todo. Le muestra todo sin excepción. Y es en ese momento cuando Satanás refleja quién es, refleja su verdadera naturaleza. Ahí estamos ante el quid de la cuestión. Y en esta escena ya no disimula sus objetivos, los cuales no son otros que mostrar quién es quién en esta situación y quién es el que ordena y manda. Y sin dar rodeos, Satanás le dice a Cristo que todo cuanto alcanza su vista le pertenece a él, Satanás, y que todo ese poder se lo da a quien está en su bando, a todo aquel, le da todo el poder, la gloria, la fama, todo, a todo aquel que le reconozca como Dios, entre comillas. En pocas palabras, Satanás le dice a Cristo que aquí en la tierra el que manda es él. Y la respuesta de Cristo es: adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. ¿Qué quiere decir esa respuesta? Viene a recordarle que fue él, Satanás, quien se negó a rendir el tributo que le pertenece. Satanás, por lo tanto, pide una fidelidad que él mismo no respetó. Es decir, tú me estás pidiendo algo que tú desde el principio nunca respetaste. Entonces, ¿a qué estás jugando? ¿A qué juegas? Lo que hizo Satanás fue independizarse, estableciendo un reino donde no hay nada permanente, donde no existe ninguna verdad, porque donde hay mentira no hay verdad. Y todo está basado en la ambición de quienes desean el poder, que en realidad no le pertenece a nadie. Es un poder relativo, donde el dueño no es otro que el mismo Satanás. Y Satanás no es precisamente una persona que sea muy fiel, sino todo lo contrario. Engaña a sus seguidores, les da una gloria momentánea, les da poder, les da dinero, les da la fama e influencia sobre los demás, controlan la televisión, controlan los medios de comunicación, famosos en el cine, en la televisión, en todo. Y esta última tentación expuesta por Mateo en el Evangelio confirma que nuestro mundo está dirigido por el poder oculto que representa el satanismo. Por eso esta última tentación es muy interesante. La primera y la segunda tentación da una pista de cómo se consigue el poder, pero la última ya es impresionante. Y esta es la clave que hemos mencionado antes al afirmar que todo el poder que controla el mundo tiene como base el ocultismo, porque la élite se mueve dentro de esa dinámica que es el ocultismo, es decir, satanismo. Entonces, esto queda confirmado para quienes hemos dedicado un tiempo al estudio e investigación
sobre cómo funcionan o cómo están estructuradas las sociedades secretas, masonería y otras sociedades muy inquietantes. Todas estas sociedades secretas, esconden en el fondo una estructura piramidal, donde en el fondo de todo, esta élite que está en el vértice de la pirámide, tratan de ocultar ese poder demoníaco que existe en estas sociedades secretas. Lo ocultan detrás de palabras, en fin, que es una sociedad filantrópica, etc. Todo eso es falso. Por esto mismo, la respuesta de Satanás a Cristo confirma esto que estamos exponiendo. Es decir, la historia humana siempre ha sido dirigida y controlada por el poder demoníaco. Y este poder siempre ha estado en manos de un reducido número de personas que se han convertido en aliados incondicionales del mismo diablo. ¿Qué ha sucedido en el último Festival de Música de Eurovisión? ¿Cuál ha sido la clave de la música? Todo satanismo. El festival, el centro ha sido aspirantes a ganar el premio entre los cantantes, pero han representado ¿qué? Escenas satánicas. ¿Por qué? Porque Satanás les va a dar el poder, les va a dar la fama, gloria, van a triunfar en el mercado del disco, etc. Y lo vemos entre gente famosa, actrices, actores, cantantes, deportistas, escritores, músicos, políticos, empresarios, etc. No pocas veces que tratan de disimular que el poder que tienen se debe a su consagración a ese mundo inquietante del ocultismo. Bien, esta es la razón, basándonos en ese texto del Evangelio, hemos intentado comprender la razón por la cual la humanidad nunca ha salido ni saldrá de la guerra, de la barbarie, de la incultura, de la ignorancia, del horror de la guerra, ni tampoco saldremos de las masacres, asesinatos y la desaparición de gente. Porque son muchos quienes reciben esa misma tentación satánica de unirse a él a cambio de dinero, poder, influencia, etc. Pero suele suceder pero sucede casi siempre, ¿no? Que a veces esta gente comprende muy tarde que ese poder que les unió a la maldad lo consiguieron vendiéndose a sí mismo, uniéndose a la maldad para triunfar. Y por cierto, hablando de esto de la maldad, yo recuerdo que en una de las cartas que le escribe Séneca, estamos hablando, Séneca fue preceptor del César, del emperador de Séneca, de Nerón. Séneca, un intelectual que pasó la historia como uno de los más influyentes en el tema del movimiento filosófico, Séneca le escribe a su amigo Lucilio porque le escribe, ¿no? Y le dice que no comprende cómo es posible que las personas malas que él conoce les va bien y parecen ser felices. Séneca le responde diciéndole que no se deje engañar por esa aparente felicidad de los que son malos. Se ríen, lo pasan bien, jaja, jeje. Dice, no te dejes llevar por esa apariencia de felicidad que parecen tener las personas que son malas e injustas. Pues dice, no te fíes de ello porque estas personas malas soportan en su conciencia más peso que un burro de carga. Y esto es verdad. Muchas personas detrás de esa aparente risa y pasarlo bien, en el fondo, es gente que sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque eligieron un camino equivocado. Pues bien, esto era el tema que yo quería exponer aquí, ¿no? En quién controla el mundo. El mundo lo controla el satanismo a través de la mucha gente que se consagra a Satanás para conseguir poder, sexo fácil, controlar la economía, en fin, todo lo que ya conocemos sobre lo que es el poder. Así que dejamos aquí este tema y continuamos en otra lección más adelante. Venga, un abrazo a todos.